Anthony Gas Pipe Caso fue el mafioso más temido de la familia Lucchese, un hombre sin escrúpulos que convirtió Nueva York en su matadero personal. Compró policías, jueces y agentes federales y tejió una red de corrupción que manchó hasta los tribunales. Pero cuando la cárcel llamó a su puerta, rompió el juramento de silencio que juró defender con sangre. Entregó nombres, rutas y millones en sobornos, convencido de que así salvaría su propia piel. Ni sus confesiones, ni su falso arrepentimiento, ni su traición le sirvieron de escudo. Murió solo, aislado y consumido por la misma brutalidad que cultivó toda su vida. Esta es la historia de Caso, un hombre que creyó dominarlo todo y acabó devorado por el mismo monstruo que creó. Anthony Caso nació el 21 de mayo de 1942 en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Fue el tercer hijo de Michael Caso, un estibador que trabajaba en los astilleros del puerto. A pesar de la crisis económica que marcó la Gran Depresión, la familia Caso nunca llegó a conocer la escasez extrema. Michael tenía el respaldo de Salvatore Calimbrano, uno de sus amigos más cercanos, que además era un capo de la familia genovese. Calimbrano apadrinó a Anthony cuando nació y se aseguró de que Michael no se quedara sin trabajo en los muelles, incluso cuando muchos otros perdían sus empleos. Esa protección y las relaciones de Michael le permitieron mantener a su familia sin sobresaltos. Además, era un rostro conocido en el Club Democrático local, fundado por Vincent Mangano, donde solía reunirse con otros hombres influyentes de la ciudad. Fue en las calles de su barrio donde Michael Caso se ganó el apodo de Gas Pipe. Siempre llevaba consigo un tubo de plomo de unos 20 centímetros, que no dudaba en usar cuando las peleas se salían de control. Años más tarde, ese apodo pasaría a su hijo, marcándolo antes incluso de hacerse un nombre por sí mismo. La infancia de Anthony transcurrió rodeada de afecto y cierta estabilidad. En la escuela no era un alumno destacado. La historia y la literatura apenas le interesaban, pero prestaba atención a las matemáticas. No porque sintiera pasión por las fórmulas, sino porque desde muy joven comprendió que el dinero manda y que siempre hay que saber contarlo. Se convirtió en un tirador de primera, practicando con pistolas en una azotea que él y sus amigos usaban como campo de tiro. Además, Caso se ganaba la vida cazando halcones depredadores que amenazaban los palomares. Anthony acabó uniéndose a los South Brooklyn Boys, un grupo de chicos que, aunque estaban lejos de ser mafiosos serios, se abrían camino a golpes. Aquellos que demostraban agallas podían llamar la atención de figuras del crimen más consolidadas. Cuando dejó la escuela a los 16 años, Salvatore Calimbrano, su padrino, se encargó de conseguirle trabajo en el muelle. La edad no fue un problema. Calimbrano le consiguió un certificado de nacimiento falso para que pudiera presentarse a trabajar y cobrar su paga semanal como un adulto más. Además, gracias a su padrino, Anthony ganaba dinero extra trabajando en el Festival de San Gennaro en Little Italy. Fue así como obtuvo sus primeros billetes que gastaba sin reparos en ropa nueva. Gracias a su buena presencia y a su facilidad para imponerse, Anthony pronto llamó la atención de Christopher "Christy Tick" Furnari. Por entonces, Christopher era socio de la familia Lucchese, controlaba el juego ilegal y los préstamos con intereses elevados, y poco a poco se convirtió en una figura clave dentro de la organización. Furnari valoraba al joven y empezó a integrarlo de forma gradual en los negocios. Caso cobraba deudas a prestamistas y corredores de apuestas. También supervisaba el funcionamiento de 2 clubes nocturnos clandestinos que abrían después de la hora permitida. En 1961 se metió en problemas y fue arrestado, pero luego fue absuelto cuando la presunta víctima se negó a identificarlo como su agresor. Con el tiempo, Caso no se conformó solo con eso. Se aseguró de tener aliados entre quienes trabajaban en el puerto de Nueva York. Varios guardias portuarios aceptaron cerrar los ojos y abrir algunas puertas a cambio de un sobre bien cargado. Así, Anthony fue tejiendo una red que le garantizaba que nada se moviera sin que él obtuviera una tajada. Gas Pipe se casó con la también nativa de South Brooklyn, Lillian Del Duca, el 4 de mayo de 1968.
Tuvieron 2 hijos. Antes de casarse con Lillian, Caso mantuvo una relación seria con también Rosemary Bilotti. Sin que Del Duca lo supiera, durante décadas después de su boda, Caso mantuvo en secreto a Bilotti como su amante y la instaló en una casa en Mount Olive, Nueva Jersey. Durante su matrimonio, Caso también cometió muchas otras infidelidades. Se dice que después de la muerte de Michael, Anthony, para lidiar con el dolor, se sumergió de lleno en sus operaciones, cada vez más sofisticadas. En 1974, poco después de haberse convertido en miembro de los Lucchese, se hizo amigo de otra estrella en ascenso de la familia, Vic Amuso. Juntos comenzaron una sociedad, en la cual Vic le presentó a un traficante de Florida apodado Oscar. Oscar no solo aceptó venderle cargamentos de hierba procedente de Sudamérica, sino que además lo conectó con el capitán de un barco pesquero que transportaba la mercancía. Las entregas se hacían de noche, mar adentro, lejos de miradas curiosas. El pesquero se encontraba con una lancha rápida que recogía los fardos de marihuana y los llevaba de regreso a la costa. El negocio resultó tan rentable que pronto Anthony decidió dar un paso más. Además de marihuana, empezó a mover cocaína y heroína. Para almacenar la mercancía, alquiló un viejo almacén en Sheepshead Bay, donde guardaba un stock constante de droga lista para ser distribuida. Con el dinero que empezó a circular, se dio el lujo de comprar 3 barcos camaroneros que, además de faenar, servían como tapadera para transportar cargamentos ilícitos. En ese camino de negocios ilícitos, reapareció un viejo conocido del bajo mundo, Gregory Scarpa. Greg era un personaje respetado y temido, con conexiones profundas tanto en la calle como dentro del FBI. Su reputación como mediador, informante y hombre de acción lo convertía en alguien a quien se acudía cuando las cosas se complicaban. Cuando Anthony le contó que alguien le estaba saboteando todos sus negocios, Scarpa lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo ni una sola vez. Al terminar, le puso una mano en el hombro y le prometió averiguar todo lo posible. «Déjamelo a mí», dijo con calma, como quien ya sabe dónde empezar a buscar. Gracias a sus contactos federales, pronto le informó a Caso que el soplón estaba escondido bajo custodia en Topeka, Kansas, protegido por los mismos agentes que habían orquestado la redada. Para reforzar aún más su red de información, Anthony encontró aliados inesperados dentro de la policía de Nueva York. Se asoció con 2 detectives, Stephen Caracappa y Luis Eppolito, hombres dispuestos a compartir archivos, rutas de vigilancia y soplos internos a cambio de sobres bien cargados. Cada filtración tenía su precio y él nunca regateaba. Mientras tanto, continuó reuniéndose con Scarpa, que complementaba esos datos con lo que conseguía a través de sus vínculos en la oficina federal. La relación entre Scarpa y Caso pronto se hizo visible para todos. Juntos empezaron a mover golpes más grandes y mejor planificados, secuestraban camiones repletos de mercancía, planeaban atracos en almacenes, siempre buscando mercancía fácil de revender. Anthony apreciaba la lealtad de Greg y la forma en que sabía manejarse tanto con la calle como con la ley. Incluso le ofreció su apoyo para que pudiera ser aceptado como miembro de pleno derecho en la familia Colombo. Pero Scarpa declinó la oferta con cortesía. No necesitaba títulos para moverse con poder. Dentro del llamado Grupo del Hoyo 19, liderado por Furnari, tanto Caso como Amuso encabezaban una banda de ladrones conocida como la Banda del Bypass. Este grupo estaba conformado por cerrajeros expertos, descifradores de cajas fuertes y especialistas en sistemas de alarma. La Banda del Bypass sigue siendo sospechosa de haber perpetrado múltiples robos a bancos y joyerías en la ciudad de Nueva York y Long Island. Las autoridades estimaron que, durante las décadas de 1970 y 1980, lograron sustraer más de $100 millones en efectivo y objetos de valor de cajas de seguridad y bóvedas. Por esos años, Caso consiguió algo aún más valioso: un contacto directo dentro del FBI. Ese agente bien pagado le filtraba informes de investigaciones, órdenes de arresto inminentes y nombres de testigos protegidos. Anthony no guardaba esa información solo para él, la compartía generosamente con otros capos y soldados, sin importar a qué familia pertenecieran. Sabía que en el negocio de las drogas su crecimiento inevitablemente atraería la mirada de los federales, así que cada dato que pudiera adelantarse a un golpe era vital para mantener su imperio en pie. Pero Anthony no tardó en enterarse de quién había abierto la boca.
Su contacto dentro del FBI, el agente Doug McCain, le confirmó pronto que la filtración venía directamente de Bennett. Para Caso, la traición no se negociaba. Sin pensarlo dos veces, decidió no encargarle el trabajo a un soldado de la familia Lucchese, sino a alguien más brutal, Roy DeMeo, quien aceptó la tarea encantado. Días después, Paul Bennett fue abatido a tiros en la puerta de su propia casa. Para finales de 1980, Christopher, que ya había alcanzado el cargo de consigliere de la familia Lucchese, propuso que Caso ascendiera a capo. A ojos de Furnari, Anthony se había ganado el puesto con creces. Él se sintió halagado por el gesto de su mentor, pero rechazó la oferta. Creía que su amigo y socio de siempre, Vic Amuso, estaba mejor preparado para ocupar esa posición. Así que recomendó su nombre y se aseguró de que la familia viera a Vic como la mejor opción para liderar un equipo clave. Mientras tanto, lejos de quedarse quieto, Caso empezó a reorganizar sus rutas de tráfico. La droga que manejaba Anthony no solo llegaba por mar. Pronto empezó a recibir cargamentos que aterrizaban discretamente en el pequeño aeropuerto de Fort Lauderdale. Para él, era apenas una inversión que se recuperaría multiplicada en cuestión de semanas. Uno de los clientes más importantes del negocio de la droga era Gerard Papa, un tipo astuto que sabía moverse tanto en la calle como en los despachos. Papa tenía entre manos un negocio legítimo que servía de fachada, Arista Windows, una compañía de instalación de ventanas que operaba dentro de un ambicioso programa de renovación de viviendas impulsado por la ciudad de Nueva York. Su socio en esa empresa, Peter Savino, era igual de pragmático. Como la familia Lucchese ejercía un férreo control sobre el sindicato local 580, podían decidir qué compañías conseguían los contratos más lucrativos. Fue así como Gerard y Savino se acercaron a Furnari y a Caso con una propuesta. Necesitaban un préstamo para arrancar un esquema de construcción y licitaciones públicas que les permitiría inflar presupuestos y repartir beneficios entre varias familias. Anthony, siempre dispuesto a diversificar sus negocios, aceptó aportar $500,000. Ese dinero sirvió para que compraran un almacén y comenzaran las obras de remodelación. Pero Gerard tenía planes más oscuros para ese edificio. Aprovechó las obras para usar los cimientos como cementerio improvisado de quienes se interponían en su camino. En la primavera de 1980, Papa asesinó a 2 hombres y ordenó que sus restos fueran enterrados en la estructura del almacén. Uno de los muertos era miembro de la familia Colombo, lo que complicó todo aún más. Eliminar a un soldado de otra familia sin autorización era una violación de las reglas que casi siempre se pagaba con la vida. No pasó mucho tiempo antes de que Gerard recibiera su castigo. En julio de 1980, un sicario de los Colombo lo ejecutó sin contemplaciones. A pesar de esa sangrienta derivación, el negocio de las ventanas prosperó como estaba planeado. La operación estaba montada para que todas las familias, Lucchese, Colombo, Gambino y Genovese, obtuvieran su parte. Cada ventana instalada era una fuente de ingresos que llenaba bolsillos a todos los niveles, desde los capos hasta los trabajadores del sindicato. Por esos mismos años, Anthony Caso amplió su red de alianzas. Fue entonces cuando conoció a Marat Balagula, un inmigrante procedente de la Unión Soviética que había amasado una fortuna con el fraude de la gasolina, una de las estafas más rentables de la época. Cuando Balagula empezó a tener roces con la familia Colombo, que buscaba un trozo de su pastel, acudió a Christopher Furnari en busca de respaldo. A cambio de protección y mediación, prometió entregar un porcentaje generoso de sus beneficios a la familia Lucchese. Sin embargo, no todo era expansión y billetes fáciles. En esa misma década, la Cosa Nostra en general y la familia Lucchese en particular comenzaron a enfrentar fricciones cada vez más visibles. Los Lucchese dominaban desde hacía años la recolección de basura en Long Island, un negocio que parecía intocable. Pero no todos aceptaban pagar peajes a la mafia. Una pequeña empresa independiente, propiedad de Robert Kubaca, decidió resistirse y seguir trabajando sin someterse a los acuerdos de cuotas y territorio que imponían los sindicatos controlados por la familia. Cuando Robert Kubaca decidió desafiar a la familia Lucchese y negarse a pagar cuotas por el negocio de la basura en Long Island, probablemente no imaginaba hasta dónde llegaría esa decisión. Kubaca, convencido de que la ley lo protegería, se negó en redondo. Cansado de la presión y temiendo por su vida, terminó haciendo lo que Anthony menos deseaba: acudir a la policía.
Los federales vieron una oportunidad de oro. Lo convencieron para llevar un micrófono oculto y grabar en secreto todas sus conversaciones con emisarios de la mafia. Aunque Kubeca no pudo acercarse a Avellino, la información que recopiló finalmente persuadió a un juez para que permitiera una intervención telefónica en el teléfono residencial de Avellino en Nissequogue, Nueva York. La intervención del teléfono residencial también fue decepcionante para los agentes. Sin embargo, sí reveló que Avellino llevaba al jefe Antoni Corallo todo el día en el auto. En 1983, el FBI dio un paso más audaz. Instalaron un dispositivo de grabación oculto en el tablero del coche de Avellino. El riesgo valió la pena. Durante meses, los federales recopilaron horas de grabaciones donde Corallo discutía abiertamente asuntos internos de la familia con otras familias y detalles que hasta entonces se mantenían en la sombra. Cuando esas cintas llegaron a manos de los fiscales federales, se convirtieron en dinamita pura. Formaron parte de la evidencia principal en el caso de la comisión, el juicio histórico que aplicó la ley Rico para sentar en el banquillo a algunos de los mafiosos más poderosos de Nueva York. Todos los jefes relevantes fueron acusados, salvo Paul Castellano, jefe de la familia Gambino, quien nunca llegó a sentarse en la corte. Fue asesinado el 16 de diciembre de 1985 a plena luz del día en el centro de Manhattan. Mientras los capos se preparaban para el juicio que cambiaría la historia de la Cosa Nostra, Antoni Caso seguía expandiendo sus redes. Tras la caída de Paul Castellano a manos de John Gotti, había dejado un vacío de respeto en las viejas reglas de la mafia. Vincent Chin Gigante, el paranoico pero astuto jefe de los Genovese, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Los sicarios de Gigante intentaron eliminar a Gotti por su cuenta, pero fallaron estrepitosamente. Fue entonces cuando recurrieron a Caso, sabiendo que él no se andaba con medias tintas. Pronto averiguó que el 16 de abril de 1986, Gotti y su gente planeaban reunirse en un local de la Avenida 86 en Brooklyn. En vez de un tiroteo directo, Caso apostó por algo más discreto y letal, una bomba. Gigante le facilitó a Herbie Pat, un experto en explosivos, para encargarse de la parte técnica. El plan era sencillo: colocar el artefacto bajo el coche de Frank De Sico, mano derecha de Gotti, con la esperanza de que Gotti estuviera junto a él cuando el coche explotara. El día marcado para ajustar cuentas con John Gotti, la explosión resonó con fuerza en toda la cuadra. El plan de Gaspipe se ejecutó con precisión. La bomba colocada bajo el coche de Frank detonó tal como lo habían calculado. Sin embargo, lo que debía ser un golpe maestro terminó en fiasco. Gotti, el verdadero objetivo, no estaba dentro del vehículo. El único que murió fue De Sico. Poco después de que Marat Balagula sellara la paz con los Colombo, apareció alguien dispuesto a desafiarlo: Vladimir Reznikov, uno de los asesinos más temidos de la comunidad criminal rusa. Para Caso, este nuevo conflicto sería solo otro recordatorio de que, en su mundo, la violencia siempre estaba a la vuelta de la esquina y que el poder, para sostenerse, debía defenderse a cualquier precio. El 12 de junio de 1986, la tensión que se respiraba en Brighton Beach explotó cuando Vladimir Reznikov irrumpió armado con un AK-47 en la oficina de Marat Balagula. No dudó ni un segundo. Abrió fuego de inmediato, dejando a uno de los hombres más cercanos a Marat muerto sobre el suelo y provocando heridas a varios empleados que tuvieron la mala suerte de estar allí cuando empezó la balacera. Sin embargo, para Reznikov aquello no era suficiente. Esa misma noche, con la sangre aún fresca, decidió asegurarse de que Balagula entendiera quién mandaba ahora. Se dirigió al Odessa, uno de los clubes nocturnos más frecuentados por la comunidad rusa del barrio. Los guardias, conscientes de la reputación violenta de Vladimir, se hicieron a un lado sin oponer resistencia cuando lo vieron entrar con la pistola en la mano. Cruzó el local hasta encontrar a Balagula sentado en una mesa. Sin mediar palabra, le apuntó a la cabeza y le susurró una amenaza clara y directa. Si no le entregaba $600,000 en 24 horas, su familia entera desaparecería. Marat, pálido y superado por el miedo, solo pudo asentir y prometer que el dinero estaría listo al día siguiente, en el mismo lugar. Reznikov, satisfecho con su demostración de poder, se marchó.
El golpe psicológico fue tan devastador que Balagula, apenas regresó a su casa, sufrió un infarto. Aún así, reunió las fuerzas suficientes para contactar de inmediato a Anthony Caso, el único capaz de manejar una amenaza de esa magnitud. Para Caso, que se había convertido en el protector de Balagula dentro del mundo de la Cosa Nostra, la intimidación de Reznikov era un desafío personal. Tranquilizó a Marat, le prometió que no tendría que pagar nada y le pidió una fotografía reciente de Vladimir. En cuestión de horas, Caso ya tenía un plan para acabar con el problema. A la noche siguiente, Vladimir regresó confiado a Odessa esperando recoger su pago. Pero Balagula, siguiendo las instrucciones de Caso, no apareció por ningún lado. Irritado, Reznikov decidió ir directamente a la casa de Marat para presionarlo cara a cara. Sin embargo, cuando se dirigía a su coche, apenas colocó la mano en la manija de la puerta, estallaron varios disparos que lo derribaron en plena calle. Los tiradores eran Anthony Center y Joey Testa, antiguos matones del célebre equipo de Roy DeMeo, ahora trabajando bajo las órdenes de Caso. Reznikov no tuvo tiempo ni de sacar su pistola. El mensaje estaba enviado y la amenaza neutralizada de forma definitiva. El 14 de septiembre de 1986, mientras se sentía intocable gracias a su red de aliados, Gaspipe se convirtió en presa. Un grupo de pistoleros, encabezado por James Heidel, recibió instrucciones de eliminarlo. Detrás de la orden estaba Angelo Ruggiero, uno de los hombres cercanos a Gotti dentro de los Gambino. Años después, Ruggiero insistiría en que Gotti no tuvo nada que ver y que la verdadera razón era que Gaspipe estaba acaparando demasiadas ganancias del mercado de heroína, molestando a más de uno. Heidel, un joven ambicioso que quería hacerse un nombre en el negocio, vio la oportunidad perfecta para subir de categoría, pero ponerle las manos encima a Anthony Caso era mucho más complicado de lo que cualquiera podría imaginar. No solo tenía soldados leales a su alrededor, sino una red de contactos en la policía y hasta en las oficinas del FBI. James pasó semanas rastreándolo sin éxito. Fue solo un par de días antes del intento cuando por fin consiguió un dato clave. Caso se reuniría con uno de sus hombres en el restaurante Golden Bull para discutir la venta de unos bonos robados. La emboscada estaba lista. Atacarían justo cuando Gaspipe bajara de su coche. La idea era sencilla, una descarga rápida y sin testigos. Pero esa noche, la calle estaba tan vacía que jugó a favor de la presa. Al estacionar, Caso notó algo raro. Un coche avanzaba lentamente hacia él y desde una ventanilla asomaba el cañón de una escopeta. Intentó sacar su pistola, que guardaba bajo el asiento, pero no tuvo tiempo. Los disparos llegaron primero. Herido en un costado y en un brazo, Caso tuvo apenas unos segundos de lucidez para lanzarse fuera del coche y correr hacia la puerta del restaurante. Los atacantes, confiados, frenaron junto a su coche, pero esa maniobra torpe les costó segundos valiosos. Para cuando bajaron del vehículo, Gaspipe ya se había esfumado entre la cocina y la confusión de los comensales. A salvo, pero furioso, Anthony entendió que se había convertido en objetivo de una cacería interna. Había acumulado enemigos, sí, pero no se explicaba cómo alguien había tenido la osadía de mandarle sicarios tan poco discretos para acabar con él. Para Caso, Heidel no era más que un cordero con un billete de ida al matadero. Lo que vendría después demostraría que quien intentaba matar a Gaspipe debía estar preparado para asumir las consecuencias. Días después, los hombres de Caso atraparon a Heidel en la puerta de un bar. Lo arrojaron en la parte trasera de una furgoneta y lo llevaron a un almacén apartado, uno de esos lugares donde los secretos se entierran para siempre. Durante horas, Caso le hizo confesar cada detalle. Cuando Heidel ya no tenía nada que contar, Caso decidió que ya no tenía por qué respirar. Ordenó a sus hombres que lo ejecutaran y abandonaran su cadáver en una cuneta de Staten Island. El atentado fallido y la brutal ejecución de Heidel convirtieron a Anthony Gaspipe Caso en una leyenda viva de la Cosa Nostra, temido tanto por sus enemigos como por sus propios aliados. Mientras tanto, Tony Corallo, jefe histórico de la familia Lucchese, enfrentaba un juicio que daba por perdido de antemano. Consciente de que pasaría el resto de su vida tras las rejas, Corallo necesitaba designar a su sucesor para que la estructura de la familia no se viniera abajo. Todos daban por hecho que Anthony asumiría el liderazgo.
Sin embargo, rechazó el puesto, prefiriendo mantener el control desde la sombra. Sugirió a su socio más cercano, Vic Amuso, como el nuevo jefe, y así, en el 1987, Amuso tomó el timón y Caso se convirtió en el cerebro estratégico que manejaba los hilos tras bastidores. Mientras ocupaban la cúspide de la familia Lucchese, Amuso y Caso compartían enormes ganancias provenientes de las actividades ilegales de su organización. En una ocasión, Caso y Amuso se repartieron $800.000 que recibieron de la familia Colombo, como pago por la ayuda de Caso para robar acero de una obra en construcción en la autopista West Side de Manhattan. En otro caso, ambos jefes obtuvieron $600.000 de la familia Gambino a cambio de permitirle hacerse cargo de un contratista protegido por los Lucchese para un proyecto de complejo de viviendas en Coney Island. Otro problema se cocinaba desde hacía tiempo en Nueva Jersey y Florida. Allí, Anthony Axeturo, uno de los capos más veteranos de los Lucchese, manejaba un emporio de extorsiones, juego ilegal y tráfico que había florecido bajo el antiguo jefe, Tony Corallo. Los viejos respetaban a Axeturo como una leyenda viva, un hombre que generaba millones y sabía repartir, pero la generación de Gaspipe veía las cosas de otro modo. Para ellos, Axeturo vivía del prestigio y entregaba demasiado poco. Cuando le exigieron aumentar su cuota, el veterano se negó en seco. No iba a dejar que dos advenedizos se quedaran con lo que él había construido con Corallo. Esa negativa encendió otra chispa de resentimiento en Caso. Si alguien creía que podía resistirse a sus órdenes, aprendería que la nueva mafia ya no respetaba ni apellidos ni jerarquías. La Cosa Nostra había cruzado un punto de no retorno y nadie, ni siquiera sus hombres más duros, estaba a salvo. No tardaron en correr rumores. Algunos aseguraban que Axeturo colaboraba con la policía. Unos creyeron la versión, otros no, pero la mayoría de su gente prefirió cambiar de bando y alinearse con Caso. Aún así, 14 leales se mantuvieron firmes junto a su capo. Para Gaspipe, eso era una afrenta que debía borrarse de raíz. Ordenó matar a cada uno de los 14 hombres. Además, envió sicarios tras Axeturo y su hijo. Ellos lograron huir a Florida. A diferencia de los sicarios enviados desde Nueva York, ellos conocían bien la zona y contaban con la complicidad de policías locales a los que habían comprado con antelación. Mientras tanto, la policía de Nueva Jersey no dejó descansar a Axeturo. Abrieron un nuevo caso de crimen organizado y lo llevaron otra vez a juicio. Esta vez la suerte no estuvo de su lado. Fue hallado culpable y se enfrentaba a una condena de hasta 30 años de prisión. Para un hombre de su edad y con su delicado estado de salud, aquello era una sentencia de muerte. Durante un tiempo se mantuvo firme, aferrado a la vieja regla de la omerta, sin intención de traicionar a nadie. Pero todo cambió cuando recibió un golpe imposible de perdonar. Descubrió que también estaban apuntando a su esposa. Ese crimen quebró su resistencia. Sabiendo que su vida estaba acabada, Axeturo aceptó cooperar con la fiscalía. Habló de todo lo que sabía sobre los negocios de la familia Lucchese. Caso pronto, se encontró con una amenaza mucho más silenciosa que sus guerras callejeras. Un traidor con un micrófono oculto desde el 1982. Peter Savino, socio de negocios de Gerard Papa y pieza clave en el esquema millonario de Arista Windows, una empresa que parecía legítima, aceptó colaborar con el FBI para salvarse de la cárcel. No solo decidió hablar, se convirtió en una grabadora humana. Bajo su ropa llevaba un micrófono que registraba cada palabra que salía de las bocas de capos y soldados de la familia genovese. Su objetivo principal era Vincent the Chin Gigante, el impenetrable jefe que fingía demencia para evadir la justicia. Aunque Gigante rara vez hablaba de negocios ilícitos frente a testigos, Savino logró lo imposible: grabar a sus lugartenientes admitiendo que cada movimiento se hacía por órdenes de Gigante. Esas cintas eran oro puro para el FBI. Con ellas desmontaron la fachada de locura de Gigante y cimentaron el juicio de la comisión, celebrado entre 1985 y 1986, que destruyó la cúpula de las 5 familias de Nueva York. Pero Caso, sin perder tiempo, buscó a Gigante para advertirle. En la penumbra de una iglesia abandonada en Little Italy, se reunieron para enfrentar la traición. Para ambos estaba claro que la tormenta que se acercaba era demasiado grande para esquivarla de frente. Los abogados de Caso y Vic Amuso aconsejaron desaparecer antes de que la fiscalía pudiera ponerles las esposas.
Si lograban permanecer bajo el radar, podrían medir la fuerza del caso en su contra y, llegado el momento, entregarse bajo términos negociados. No era cobardía, era estrategia. Pero para la prensa, la huida de dos capos de la Cosa Nostra fue dinamita. En cuestión de días, Anthony y Amuso pasaron a la lista de los más buscados del FBI. A principio del 91, Caso empacó unas pocas mudas de ropa, guardó varias pistolas y una libreta llena de números escritos de su puño y letra. Eran los contactos clave que mantendrían viva la estructura de la familia, y llenó la guantera de una camioneta con dinero en efectivo. Mientras tanto, Amuso ya había desaparecido, oculto en una vieja casa de Scranton, Pensilvania, comprada meses antes para casos de emergencia. Allí organizaba encuentros fugaces con Alphonse Little Al Darko, el hombre que tomó las riendas del día a día de la familia mientras los verdaderos jefes se esfumaban como fantasmas. Se citaban en estacionamientos de centros comerciales o en restaurantes de carretera. Mientras tanto, la ley seguía cerrando el cerco y la caída final de Gaspipe, como él mismo intuía, ya era solo cuestión de tiempo. El clima dentro de la familia Lucchese se volvió aún más sofocante que el calor de Nueva York. Peter "Fat Pete" Chiodo, uno de los hombres de confianza de la organización, se convirtió en una amenaza inesperada cuando un tribunal lo señaló por violar la ley RICO, ese martillo legal que tantos mafiosos había aplastado ya. Para intentar salvar algo de su futuro, aceptó declararse culpable de un par de cargos. Pero en la mafia, confesar no es un asunto personal. Era como confesar también por otros. Cuando la noticia llegó a oídos de Caso, que seguía moviendo los hilos desde la sombra, su reacción fue tan fría como inmediata. Chiodo debía desaparecer. No importaba si había jurado no delatar, ni que se negara a cooperar. Para Gaspipe, admitir algo ya era traición. Fat Pete, consciente de que tenía una bala con su nombre, empezó a cuidarse como nunca. Pero era un ingenuo si pensaba que la mafia olvidaba. Darko, brazo derecho de Gaspipe, mientras éste estaba prófugo, puso en marcha la cacería. Uno de sus hombres dentro de la compañía telefónica interceptó las líneas de Chiodo y pronto supieron de un plan para huir. Fat Pete quería desaparecer del radar antes del veredicto, conducir hasta el norte del estado y esperar a que pasara la tormenta. El 8 de mayo de 1991, dos tiradores de la familia Lucchese emboscaron a Chiodo mientras reparaba un coche en una gasolinera de Staten Island. Chiodo recibió 12 disparos en los brazos, las piernas y el torso, pero logró sobrevivir al ataque. Los médicos atribuyeron su supervivencia a su obesidad, ya que ninguna de las balas alcanzó órganos ni arterias vitales. A pesar de ello, sufrió múltiples heridas abdominales y un daño permanente en el brazo derecho. No solo confirmaría cargos contra Caso, Amuso y la cúpula Lucchese, también abriría la puerta a un desfile de nombres, rutas, cuentas y secretos. Tras el fallido intento de asesinato, Caso amenazó contundentemente a través del abogado de Chiodo. Si Chiodo testificaba, su esposa sería asesinada. A pesar de ser una práctica común en la 'Ndrangheta calabresa, la amenaza de Caso violaba una antigua norma de la mafia estadounidense que prohíbe matar a familiares de mafiosos que no estén involucrados en el negocio. Si bien Chiodo había rechazado airadamente todas las ofertas previas para cambiar de bando, la amenaza de Caso de matar a su esposa fue la gota que colmó el vaso. Rompió su juramento de sangre y se convirtió en testigo del gobierno, según su propia declaración, para proteger a su familia. Con Chiodo cantando, la caída de Gaspipe se aceleraba. En los pasillos oscuros de la organización, la rabia de Caso se volcó contra su propio entorno. Alphonse Darko, que había quedado a cargo de mantener el barco a flote mientras Gaspipe y Amuso se escondían, fue señalado como responsable del fracaso. Para Caso, Darko había dejado que la situación se desbordara, que Chiodo escapara de la muerte y que la familia quedara expuesta. En julio del mismo año, Caso y Amuso convocaron una reunión de emergencia con todos los capos. No hubo discusión real. Darko quedaba fuera del liderazgo. Sus tareas y contactos serían divididos entre varios capitanes para evitar más errores. Darko salió de esa reunión con la sensación de que ya estaba muerto. Cada cara que veía era la de un verdugo potencial. Sabía que tarde o temprano alguien vendría por él.
Además, durante su mando se había guardado un buen dinero para sí, algo que, si se descubría, lo pondría aún más en la mira. Acorralado, paranoico y sintiéndose como el siguiente objetivo de Gaspipe, Darko empezó a considerar lo impensable: hablar con el FBI. Pero no era el único foco de tensión para Caso y Amuso. El 29 de julio de ese mismo año, el primero en caer fue Vic Amuso, capturado en Scranton. Los rumores aseguraron que un traidor dentro de su círculo más íntimo llamó a la policía la noche anterior, entregando la ubicación y la hora exacta para atraparlo. Sin posibilidad de fianza, Amuso quedó tras las rejas, dejando a Caso como cabeza visible de la familia en la calle. El 19 de septiembre, Gaspipe reunió a todos los capos. Alphonse Darko acudió a esa cita transformado en un fantasma de sí mismo, ojeroso, delgado y paranoico. En medio de la reunión apareció sin ser invitado Michael DeSantis, un soldado experto en ejecuciones y brazo ejecutor frecuente de Caso. Nadie entendió por qué DeSantis se presentó allí armado. Darko, al ver la pistola en su cintura, creyó que venía a liquidarlo. Fingió estar indispuesto y abandonó la sala. Darko explicó a los federales que su vida corría peligro y que la familia Lucchese había comenzado a asesinar a las familias enteras de los presuntos informantes, algo que nunca antes se había permitido. Tras algunas dudas, Darko le dijo al agente Marston que él y su familia estaban escondidos en casa de su madre en Long Island. Horas después, estaba sentado frente a agentes, tan aterrorizado que solo aceptó hablar en un baño, convencido de que Caso tenía oídos hasta en las paredes. Las deserciones de Darko y Chiodo abrieron la puerta a nuevas acusaciones de asesinato contra Amuso y Caso. Mientras tanto, Amuso, encerrado en la prisión de Danbury, también se sumía en la paranoia. Uno de los hombres de Gaspipe, John McCarthy, cumplía condena allí y había sobornado a varios guardias para tener acceso a teléfonos, comida y noticias del exterior. A través de McCarthy, Caso planeó una fuga espectacular. Pero cuando todo estaba listo, Amuso, convencido de que la fuga era una trampa, se negó a moverse. Fue cuestión de tiempo para que, en octubre de 1992, un tribunal lo hallara culpable de violar la ley Rico y lo condenara a cadena perpetua. Gaspipe, por su parte, seguía prófugo, visitando cada vez más Brooklyn y convencido de que el caso de la fiscalía se desplomaría con el tiempo. Sin embargo, la suerte se acabó. Gaspipe fue arrestado el 19 de enero de 1993, tras ser localizado gracias a un teléfono celular, según los federales. Otra versión asegura que lo delató su socio Burton Kaplan, quien lo visitaba regularmente. Ese mismo día, Anthony Caso se presentó ante un juez y fue enviado a prisión sin derecho a fianza. Una vez dentro, Anthony Gaspipe Caso no tardó en volver a mover sus hilos, pero también empezó a hacer planes de escape. Uno de los planes casi tuvo éxito cuando un guardia sobornado le permitió pasar por la seguridad, pero otro guardia lo descubrió y lo frustró en el último momento. Después, Caso comenzó a hacer planes para que los miembros de Lucchese averiguaran qué autobuses de la prisión lo transportarían y organizaran una emboscada, así como para asesinar al juez que presidía el tribunal, Eugene Nickerson, para ganar más tiempo. Frustrado pero aún decidido a no morir encerrado, rediseñó la fuga una vez más. Sin embargo, el 26 de febrero de ese mismo año, una bomba estalló en el estacionamiento subterráneo del World Trade Center y la prisión reforzó todos sus controles. Otra puerta se cerraba. Sin opciones reales, Caso se encontró de pronto con una propuesta del gobierno. Si se declaraba culpable, podría recibir una condena de 22 años, lo que con buena conducta podría reducirse a 15. Aún así, Gaspipe dudaba. Finalmente, en febrero de 1994, comprendió que no tenía escapatoria. Aceptó colaborar con la fiscalía. El 1 de marzo de 1994 se declaró culpable de 70 delitos y fue trasladado al Centro Correccional Metropolitano, la misma celda donde décadas antes Joe Valachi había quebrado por primera vez la omerta en televisión nacional. Pero la relación de Caso con los federales fue cualquier cosa menos sencilla. Cada vez que mencionaba a Doug McCain, le ordenaban callarse. Cuando empezó a relatar cómo pagaba a los detectives corruptos Hipólito y Caracappa, los agentes escucharon atentos.
Reveló detalles de su relación con Barton Kaplan, que hacía de puente entre él y la policía, y habló de cómo distribuía sobres llenos de efectivo para mantener a todos contentos. Tampoco se guardó nada sobre el asesinato de Frank De Zico. Sin embargo, cuando tocó el nombre de Sammy Gravano, afirmando que era su mayor comprador de droga, la sala se congeló. Los agentes le exigieron silencio y cuando preguntó por qué no podía contar la verdad, lo amenazaron con enviarlo a confinamiento solitario. Pronto entendió la jugada. Gravano era su gallina de los huevos de oro, la piedra angular de la fiscalía para condenar a decenas de mafiosos. Si Caso contaba que Gravano traficaba droga, la defensa de todos esos condenados tendría un motivo para exigir nuevos juicios. La verdad simplemente no podía salir a la luz. Pese a todo, Gaspipe siguió testificando. Habló ante comités del Senado y relató historias sobre el crimen organizado ruso. Detalló cómo sus pagos mantenían corruptos a policías y agentes y confesó atrocidades que dejaron boquiabiertos a más de uno. Pero cuando llegaba la hora de cumplir promesas, los federales se hacían de rogar. Para Gaspipe, la justicia resultó más corrupta y despiadada que la mafia. En 1998, el gobierno lo expulsó del programa de protección de testigos. La versión oficial hablaba de múltiples violaciones del régimen, pero todos sabían que era solo una excusa. Los abogados de Caso intentaron revertir la decisión, pero fracasaron. No quedó más remedio que ver cómo un tribunal lo condenaba a 455 años de cárcel sin la más mínima esperanza de libertad condicional. Aún así, algo mantenía vivo a Gaspipe tras los muros. Lillian nunca se divorció. A pesar de haber soportado engaños y traiciones, crió a los hijos sola y mantuvo a flote una pequeña licorería que la ayudaba a subsistir. En el año 2006, Anthony escribió una carta. Lamento profundamente haber cooperado con el gobierno, una decisión que va en contra de mis principios y de la educación que recibí. Siento que he traicionado mi herencia, perdido el respeto de mis seres queridos y contribuido a la muerte de mi esposa. Me odio por ello, especialmente porque nunca antes había delatado a nadie y siempre desprecié a quienes lo hacían. Creo que, si el gobierno hubiera usado testigos honestos, mi vida habría sido distinta y mi esposa aún estaría viva. Aún así, me considero un mejor hombre que muchos hoy en día. Los últimos años de Anthony Caso transcurrieron en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence y desde el 25 de marzo de 2020 cumplía su condena en la USP Tucson, una prisión de alta seguridad en Arizona. Caso desarrolló complicaciones relacionadas con cardiopatía, cáncer de próstata, hipertensión y problemas respiratorios. El 5 de noviembre de 2020, Caso dio positivo en la prueba de COVID-19 en medio de la pandemia en Arizona mientras estaba encarcelado. Fue puesto en aislamiento médico en Tucson. Fue trasladado a un hospital local debido a la dificultad respiratoria y fue puesto en un ventilador. Sus abogados solicitaron la liberación compasiva, pero esa moción fue rechazada. Caso murió el 15 de diciembre de 2020, a la edad de 78 años. El hombre que juró que nadie podría jamás encerrarlo para siempre cerró los ojos tras 4 paredes de cemento, traicionado por su propia leyenda. Si te ha atrapado la impactante historia de Anthony Caso, más conocido como Gaspipe, no puedes perderte la sangrienta historia de la Cosa Nostra. Tienes el video con su historia justo ahora en pantalla.